Arratsaldeon guztioi, Anton Arriola naiz, ongi etorri banka pertsonaleko topaketa honetara. Poz handia ematen dit zuekin lehen aldiz batzeak, eta eskertu behar dizuet, aurten ere, hain zenbaki ugarian etorri izana. Espero dut, saioan zehar egingo ditugun hausnarketak guztiontzat baliokoak izango direla. Buenas tardes y bienvenidos a la reunión anual de Banca Personal de Kutxabank. Para todos los que formamos parte de Kutxabank y especialmente para los que os acompañan en el día a día, es un motivo de alegría veros a todos aquí. La banca personal es para nosotros un gran motivo de orgullo, tanto por las relaciones que nos permite establecer con clientes como vosotros y vosotras, como por ser uno de los mejores ejemplos que podemos poner encima de la mesa de lo que tiene que ser un servicio bancario exclusivo y de calidad. Voy a ser muy breve antes de dar paso a las protagonistas, Joseba y Claudia, pero daros algunas pinceladas. El Grupo Kutxabank cuenta en la actualidad con más de 75.000 millones de euros en recursos de clientes gestionados, una cuantía importantísima que avala la buena gestión de nuestros profesionales. Pero, como bien sabéis, este año pasado ha sido extremadamente difícil en los mercados financieros. Las tensiones inflacionarias, que ya venían de la pandemia, se exacerbaron con la invasión de Ucrania y esa brusca subida de la inflación provocó un ciclo de rápidas subidas de los tipos de interés, que es un ciclo en el que todavía estamos inmersos. Con esos mimbres se ha originado una circunstancia casi sin precedentes históricos en los mercados, con fuertes caídas de la renta variable, pero especialmente también y simultáneamente en la renta fija. Creo sinceramente que, habida cuenta del tsunami que nos ha caído encima, la banca personal de Kutxabank se ha bandeado bien en el temporal. Y ante todo, quiero agradeceros vuestra paciencia en este año tan turbulento. De hecho, Kutxabank ha sido la tercera gestora del Estado en términos de nuevas entradas de patrimonio bajo gestión en el 2022, lo que avala tanto su buen hacer como la confianza depositada por clientes como vosotros. Os reitero de nuevo nuestro sincero agradecimiento. Como no puede ser de otra manera, voy a dejar que hablen los expertos, pero sí que me voy a atrever a compartir con vosotros las 3 pautas que yo trato de seguir en mis propias inversiones. Lo primero, elegir bien el nivel de riesgo que quiero correr en el conjunto de mi cartera. Tener en cuenta cuándo puedo necesitar esos fondos y la volatilidad que puedo sufrir a corto plazo antes de obtener la rentabilidad a largo. Segundo, segunda pauta, estar siempre muy diversificado, evitando las intuiciones personales que suelen ser muy tentadoras, como altas concentraciones de riesgo en determinados activos, instrumentos, acciones, bonos, etc. Creo que en ambas cosas, en estas 2 pautas, os pueden ayudar mucho nuestros profesionales de banca personal. La tercera pauta depende ya más de vosotros y se resume en esa famosa máxima atribuida a San Ignacio de Loyola, que reza: en tiempos de tribulación no hacer mudanza. O dicho de otra manera, no correr a vender cuando los mercados bajan, ya que estos acabarán por recuperarse. Como sabéis, se prevé que la inflación continúe elevada, aunque con niveles que irán moderándose. Y como es habitual en entornos inflacionarios, no faltarán la incertidumbre y la volatilidad. La banca personal de Kutxabank os seguirá acompañando al navegar esas aguas y estoy seguro de que con paciencia llegaremos a buen puerto. Nire aldetik, besterik ez, mila esker zuen arretarengatik eta gugan jartzen duzuen konfiantzarengatik. Eskerrik asko, muchas gracias, Joseba y Claudia, cuando queráis. La verdad es que el presidente ha dado
prácticamente todas las claves de la inversión, buenos consejos. Vamos a ver si soy capaz de meter alguno más. Yo creo que son muy buenas pautas para seguir. Todas ellas son principios que nosotros tenemos como base, pero vamos a ir al orden de la presentación, no me voy a salir de ella. Vamos a hablar de un cambio de paradigma, que para mí es estructural en la economía. Voy a explicar qué es eso de un cambio de paradigma. Voy a hablar de las oportunidades que creo que son fáciles de encontrar hoy en día, de hecho, más que hace unos años. Y voy a empezar por la amenaza, lo cual no es muy marketingiano, recordar tiempos difíciles, pero es que justo hace 5 meses, más o menos, en octubre, nos reunimos también en Bilbao, y en aquel momento la amenaza era muy patente, muy patente. En aquel momento nos reuníamos con nuestros clientes, que lo hicimos en concreto en San Mamés, y el miedo era extremo en el mercado en aquel momento. Habíamos tenido ya un año en el que la inflación, después de la pandemia, se había convertido en galopante, fruto de una guerra que se había traducido en una crisis energética. Era después del verano y empezaba la gente ya a asustarse con el invierno y que no iba a haber gas. Se hablaba del corte de suministro, hubo gente que se compró calefacciones de pellets. La industria alemana no iba a tener suministro de gas y se habló de recesión potente. Se hablaba de un concepto de economía que se llama estanflación, o sea, recesión y a la vez inflación, que es uno de los peores circunstancias que pueden ocurrir para gestionar. Teníamos inflación que afectaba a la cesta de la compra, había subido ya el Euribor, empezaba a afectar a las hipotecas. Un cúmulo de circunstancias negativas que habían hecho que los mercados lo tradujesen en sentimiento casi de pánico y en comportamiento muy negativo. Y como siempre sucede, porque el mercado es así, nosotros fuimos a dar nuestra conferencia precisamente en aquel momento, porque me parece que hay que dar la cara en ese momento. Y decíamos, vemos una recesión técnica, es decir, una leve recesión, pero no una recesión como la que parece que el mercado está descontando. Vemos que se están empezando a dar oportunidades en el mundo de la renta fija, los tipos de interés subiendo empiezan a ser comprables, han seguido subiendo, todavía son una oportunidad para seguir comprando, ese es nuestro parecer. En la renta variable todavía manteníamos prudencia y les indicábamos que, de hecho, con una visión de largo plazo, la perspectiva de rentabilidad estaba mejorando y que seguía siendo la mejor alternativa la inversión diversificada, que en nuestro caso la materializamos a través de la gestión de carteras delegadas. En ese momento, decir esto fue duro, porque mucha gente estaba con la confianza muy baja, pero desde entonces los mercados han rebotado de manera bastante significativa, sobre todo los mercados de renta variable, las bolsas y sobre todo las europeas. En el mercado de renta fija ha habido un pequeño viaje de ida y vuelta, en parte, aunque la parte de crédito, la parte de la deuda corporativa, sí que ha tenido un comportamiento positivo, está teniendo un comportamiento positivo desde entonces. Cuando parecía que todo, una vez más, se iba al garete, surgió un movimiento en el que vimos que ya la inflación parecía que había tocado techo y hemos tenido un comportamiento en las carteras, estos son los 4 perfiles que gestionamos, que en 5 meses difícilmente son conseguibles si te quedas fuera del mercado. Ningún producto de ahorro de los denominados más conservadores, depósitos y demás, son capaces de generar una rentabilidad como esta en 5 meses, entre el 2,6% y el 13,5% de los perfiles más arriesgados. La elección fácil, para mí, sería decir, bueno, una vez más, estaba demostrado que no hay que claudicar, que irse del mercado en el peor momento nunca es una buena decisión, pero es que no sabemos si es el peor momento. Nosotros les pedimos tranquilidad y les pedimos confianza. Creo que lo conseguimos en gran parte porque no tuvimos clientes que nos dejaran. Se lo agradecemos, como lo ha dicho el presidente. Pero no quiero apalancarme sobre esto, me parece de flojeras. O sea, ahora decir, no, pues ya está, todo para adelante. Los problemas
siempre estarán sobre la mesa y este es un momento complicado. Para intentar ver este panorama con otros ojos, voy a pedirle a Claudia Orbañanos Márquez, digo yo, ella dice Márquez, que nos explique cuál es la visión de BlackRock Asset Management, que es en concreto pues, la mayor gestora por activos gestionados del mundo. Así que algo sabrán de esto. Claudia, cuando quieras. Muchas gracias, Joseba, y muchas gracias a Cuchabank por invitarnos a participar de nuevo en esta conferencia. Y efectivamente, si pensamos en el 2022, fue un año sin precedente en el que las actuaciones de los bancos centrales y las subidas de tipos de interés reorganizaron el entorno en el que nos encontramos ahora y que nos plantean algunas incógnitas de cómo seguir avanzando de cara al futuro. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, nuestra teoría es que la gran moderación, esos años de datos macro estables, controlados, datos de inflación, ha llegado a su fin y lo que vemos por delante es mayor volatilidad en torno al crecimiento, en torno a la inflación, pero sobre todo lo que vemos es unas políticas monetarias que irán marcando más el ritmo, dado el entorno de tipos en el que nos encontramos. Si bien 2022 fue un año en el que bancos centrales y tipos de interés fueron la clave, para este 2023 el mercado iniciaba con la premisa de qué pasaría con el crecimiento y es verdad que al inicio algunos datos de mercado como las bolsas, la renta fija, empezaron con rentabilidades muy atractivas, ¿no? Ese famoso rally de enero, pero para nosotros este viene explicado más por un impulso, un componente más humano, de empezar el año, de ser positivos, arrancar con la hoja en blanco, más que por el hecho de que viéramos fundamentales más positivos para las distintas clases de activo. Lo que pensábamos al principio es que las actuaciones en los bancos centrales tenían distintos objetivos. En primer lugar, restablecer los tipos que venían tan reprimidos. En segundo, el luchar frente a la inflación, que era el principal enemigo. Y el tercero, intentar frenar la demanda para que se acoplara a una oferta que venía relativamente ya reducida desde el COVID. Y es verdad que aunque hay varios datos de comercio internacional, de facilidad para hacer negocio, todo lo relacionado para las cadenas productivas sean más eficientes, hoy en día la demanda sigue siendo lo suficientemente sólida y resiliente y esto nos presenta noticias buenas y noticias no tan buenas. Noticias buenas ¿desde qué punto de vista? Y aquí ya hago referencia al gráfico del lado derecho y es que ha cambiado el entorno, las perspectivas de crecimiento desde un punto de vista micro. Ya lo adelantaba Joseba, no vemos la posibilidad de tener una crisis o recesión tan aguda como lo veíamos en el pasado. Y si no vemos este deterioro por la parte micro, los bancos centrales van a seguir teniendo margen para subir tipos a la alza. Es por eso que desde BlackRock hemos mejorado nuestras perspectivas de crecimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado preveíamos una crisis que hoy creemos que podemos evitar. En el caso de Europa sí veremos crecimientos negativos, pero no serán tan abultados como lo veíamos, y eso hago referencia a esas líneas azules y moradas que se ven mejorando y hacia arriba. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Es cómo lo van a tomar los bancos centrales. Mencionábamos que hemos vivido uno de los ciclos de subidas de tipos más rápidos de la historia, y aquí, si vemos el gráfico de lado izquierdo, el único año que ha sido más rápido fue en 1980, pero claramente se ve que hay margen para seguir con tipos a la alza. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que veremos más presión, más volatilidad en los tipos de interés, en los activos de riesgo, lo cual trae consecuencias en las condiciones financieras en general. Entonces, nuestra primera conclusión que vemos desde BlackRock es que tendremos una inflación más alta por más tiempo, ¿no? Aunque los bancos centrales intenten y quieran frenarla, hay un componente más estructural que nos llevará a un nuevo entorno en donde dejaremos de ver esos objetivos de inflación del 1, 1,5%, 2%, que traíamos desde el 17 hasta el COVID, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vemos en el gráfico que hemos alcanzado máximos de 8, 9% de inflación. Creemos que movernos hacia un 4, 4,5% va a ser relativamente sencillo. Es más, nos estamos encaminando en esa ruta de una manera muy, muy gradual. Si analizamos simplemente la inflación subyacente, vemos que esas pendientes hacia abajo no son tan profundas. Esto nos invita a pensar a que nos estamos moviendo de una inflación de bienes a una inflación de servicios. Y servicios pensamos en bienes intermedios, cadenas productivas, pero la realidad es que todo eso ha ido mejorando relativamente, por lo que la pregunta natural que pueden tener es, oye, entonces ¿por qué la inflación
va a estar más alta por más tiempo. Creemos que se debe a dos factores. El primero sería el envejecimiento de la población. Cada vez más hay más personas que dejan de producir y solamente consumen, vivimos más tiempo, nos cuidamos más, viajamos más. Todos esos factores meten un poco de presión por el lado del consumidor. Pero hay otro factor importante que es el mercado laboral. Y empezando por el mercado laboral en Estados Unidos, siempre vimos que es un mercado sólido, positivo, con una tasa de desempleo del 3,4, 3,6. Pero lo importante es analizar ese número. ¿Es porque todas las personas que buscan un trabajo lo obtienen o es porque hay menos personas buscando trabajo? Y creemos que es una combinación de ambas. En el gráfico del lado izquierdo lo que analizamos es la población activa. Y en el caso de Europa, la línea azul, vemos que se ha recuperado ese porcentaje. En el caso de Estados Unidos nos falta un tercio. ¿Y ese tercio a dónde se ha ido? En primer lugar, gente que se ha retirado, que se ha jubilado. Y en segundo lugar, creemos que es esa población más joven que a consecuencia de la pandemia ha cambiado sus dinámicas y sus preferencias a la hora de buscar un trabajo y le dan mayor peso a poder trabajar en remoto, teletrabajo, etc. Y eso ha afectado a ciertas industrias, ciertos sectores que tienen una mano de obra más intensa, pura y dura, como puede ser el sector industrial, restauración o salud, y que claramente se han visto afectados al tener menos mano de obra, lo cual va creando tendencialmente estas presiones inflacionistas. Tendremos más datos justamente del mercado laboral en Estados Unidos mañana, pero bueno, la hipótesis aquí sería que ese objetivo datos inflación de en torno al 2% que veíamos en el pasado, creemos que a partir de ahora serán más en torno a un 3%. Dicho eso, y con ese contexto más macro y lo que está pasando en el mundo, ahora comentaré brevemente cuáles son las oportunidades que vemos en las distintas clases de activo, pero desde BlackRock siempre que hablamos de construcción de carteras, somos muy vocales y abogamos por construir carteras diversificadas. Creemos que todas las clases de activo aportan rentabilidad, sobre todo si tenemos ese plazo de inversión a largo plazo y también por evitar el poner todos los huevos en la misma canasta, sobre todo en momentos que pueden ser un poco más complicados. Empezando por la renta fija es una clase de activo que vuelve a ser atractiva, una clase de activo que dentro de una cartera es una fuente adicional de rentabilidad de la mano de lo que te puede ofrecer la renta variable en materias primas u otros activos. Desde BlackRock vemos algunas oportunidades concretas y empezando por destacar, hacemos una diferencia entre lo que son los bonos del gobierno y los bonos de las empresas. ¿Qué hay en común? Que para ambas lo que nos gusta son los tramos cortos. Si vemos el primer gráfico, esas cajitas azules, tiene una tendencia, una pendiente alcista. Y esto era porque si me voy a más largo plazo comprando bonos a 10, a 30 años, me ofrecían una rentabilidad más alta. Hoy nos encontramos en esos puntos rojos, que es una pendiente más planita, y quedándonos en el corto plazo, 3, 5 años, obtenemos la misma rentabilidad. Por lo que desde un punto de vista de riesgo de duración, preferimos mantenernos en el corto plazo, ya que creemos también que los bonos de largo plazo van a seguir viéndose un poco afectados por lo que actúan los bancos centrales. El segundo oportunidad que vemos en la parte de renta fija, a nivel clase de activo general, es una preferencia clara por el crédito grado de inversión, o sea, los bonos de las empresas de alta calidad. Y aquí lo que vemos es esa barra azul, que es un bono de calidad crediticia A, o sea, de una calidad crediticia alta, me paga la misma rentabilidad que lo hacía un bono con una calidad crediticia de B, la barra morada, que es una menor calidad. Por lo que creemos que no es necesario irte a high yield o a otras calidades crediticias y que los bonos de alta calidad te ofrecen una rentabilidad atractiva. Pero creemos que es importante no solo verlo desde un punto de vista absoluto, pero también relativos, ¿no? Cómo se ha comportado el crédito frente a su historia. Y es lo que vemos en el tercer gráfico. Aquí mostramos las rentabilidades del crédito frente al activo libre de riesgo. Y aunque se ve que esté en niveles de crisis, como ya hemos mencionado, no creemos que vaya a haber una crisis en el futuro cercano, pero sí es verdad que está cotizando más en los extremos y no tanto en la parte central del gráfico, por lo que vemos potencial de una compresión. Si me muevo al mundo de la renta variable, la otra gran clase de activo, lo que mostramos en esta gráfica o intentamos es desmenuzar o explicar de dónde vino el comportamiento de las bolsas en 2022. Y el factor que se puede ver en esas barras moradas es un tema de las valoraciones. Ese movimiento de subidas de tipos afectó
a las valoraciones de las compañías. Es verdad que hay otro factor, que son los beneficios de las empresas que todavía no se han visto impactadas y en los últimos resultados hemos tenido noticias positivas, negativas, por lo que creemos que en la renta variable es momento de ser selectivos, que hay oportunidades y desde BlackRock tenemos 3 temáticas que nos gustan actualmente. En primer lugar, habíamos estado hablando sobre los bancos centrales, van a seguir manteniendo los tipos de interés a la alza, por lo que hay ciertos sectores como el financiero que se van a ver beneficiados. El sector de materiales en términos de valoraciones no están tan acotadas y finalmente el sector de energía. Seguramente hemos escuchado sobre estas energías verdes, ¿no? Lo que creemos es que las empresas consideradas más marronas hoy en día serán las responsables de transicionar de las energías más tradicionales a las energías verdes, por lo que vemos una oportunidad ahí. La segunda temática, un evento muy relevante este año, fue la reapertura de la economía china, por lo que estamos positivos en mercados emergentes, sobre todo en China. China es una economía que ha evolucionado, se ha movido de ser una economía de crecimiento de cantidad a un crecimiento de calidad, por lo que nos gusta. Es verdad que lo que nos tenía un poco más alejados era la política tan estricta de COVID, pero esa ya ha sido retirada, por lo que esperaríamos y se está empezando a ver mucho más flujo de turistas, viajeros que van a demandar ese consumo interno. ¿Cómo podemos invertir en China? Hay distintas formas. Algo más directo, que es comprando directamente las acciones chinas, las acciones A, o otros mercados emergentes que se van a ver beneficiados de esa reapertura. Una forma más indirecta sería, por ejemplo, el sector del lujo en Europa, ya que el consumidor chino es muy importante. Y finalmente sería todo lo relacionado a inflación, materias primas. No hemos hablado sobre esa dinámica de oferta y demanda. Creemos que se mantendrán los precios de las materias primas elevados y que puede haber una oportunidad, y un sector clave sería el de energía. Con esto yo termino. Por resumir, mejores datos de crecimiento, mejores perspectivas. Seguiremos teniendo a los bancos centrales haciendo ese control de la inflación y esa inflación durará más tiempo. Desde un punto de vista de oportunidades, en el mundo de inversión, renta fija, destacaría los bonos de crédito de alta calidad y el corto plazo, y en la parte de renta variable, ser selectivos y oportunidades concretas en algunos sectores como el financiero, energía o a través de regiones como pueden ser los mercados emergentes o el caso de China. Todo esto, de nuevo, bajo el contexto de la construcción de una cartera diversificada que invierta en las distintas clases de activo y, sobre todo, teniendo siempre este plazo, este horizonte de largo plazo y también considerando, por supuesto, el perfil de riesgo de cada uno. Muchas gracias y le regreso el micrófono a Joseba. Gracias, Claudia. Yo estoy muy de acuerdo con que la inflación y los tipos de interés son el tema ahora mismo más relevante para el mercado. Hay bastante consenso en que hemos visto las inflaciones más altas, pero el debate está en a qué velocidad y hasta dónde va a bajar esa inflación. Hemos visto la opinión de BlackRock, que digamos está en la parte en la que ven que ese ritmo va a ser muy pausado y que va a costar bastante hacer aflojar esa inflación, lo que llevaría pues, a una política de tipos de interés, que es el segundo parámetro, está todo el mundo mirando a los bancos centrales, y qué van a hacer para frenar esa inflación y hasta dónde van a tener que llegar. Ese es el gran debate, pero a mí me gustaría volver al título de la presentación y hablar de lo que yo he llamado cambio de paradigma. ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿Qué es un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma es un cambio estructural en la economía. Y déjenme hablar un poco de economía porque es uno de mis hobbies. Yo soy economista por educación y me gusta mucho el análisis macroeconómico. Estamos ante un cambio de paradigma. ¿Por qué? El mundo crece porque hay financiación. La financiación es lo que pone en contacto el ahorro con la inversión productiva. El ahorro para financiar proyectos que generan riqueza a largo plazo. Y eso es la base del crecimiento mundial. Ahí están los bancos que cogen el ahorro de sus clientes y van financiando proyectos. Han sufrido de mala reputación durante muchos tiempos, pero tienen una función no solo necesaria, imprescindible para la economía. Los fondos de inversión también somos financiadores. Nosotros también somos agrupadores de ahorro de clientes que convertimos en inversión. Buscamos proyectos en los que podamos generar beneficio a largo plazo. Esa es la clave de la economía.
Esa es la clave del crecimiento mundial. ¿A qué tipo de interés se hace esa transacción? Es clave, es clave. Y eso es lo que ha cambiado. Venimos desde la gran crisis del 2008 en un proceso prácticamente imparable, en Europa sí que hubo un momento en el que eso cambió, de bajada de tipos de interés. De hecho, hemos tenido desde el año 2015 tipos cero, incluso negativos en los últimos años, algo que no habíamos visto nunca. Eso también fue un cambio de paradigma, los tipos negativos. Había que explicarlo. Yo pido un préstamo, había empresas que pedían un préstamo y tenían que devolver menos dinero. Una cosa paradigmática. ¿Qué ha pasado? La inflación empezó con la salida del COVID y se aceleró durante el año 2022. Guerra, crisis energética, una subida fortísima de la inflación y de los tipos de interés. Nuevo entorno para lo que yo he llamado la clave de la economía. ¿A qué tipo de interés se financian los proyectos? ¿A qué tipo de interés se hace la transacción entre el ahorro y los proyectos productivos? Esa es la clave. Y el mundo necesita adaptarse a ese cambio. Está en periodo de adaptación. En el camino hemos tenido la mayor destrucción de riqueza financiera de la historia, que tenemos gráficos. Este gráfico habla de eso. Se han destruido 14 billones de riqueza financiera. ¿Qué es la riqueza financiera? Bueno, pues lo que tenemos en los bancos, lo que tenemos en bonos, lo que tenemos en acciones, que aproximadamente es la mitad de la riqueza mundial. Lo demás serían los bienes reales. 14 billones de destrucción de riqueza financiera. Los números no nos dicen mucho. Bueno, 14 veces el PIB español. Algo que no había ocurrido nunca. Mucho dolor. ¿Por qué? Ha sido las bolsas, la renta variable. Yo he visto caídas de bolsa como esta, muchas. En años enteros, esta es la 7ª caída más importante desde el año 26. Pero en momentos puntuales, la pandemia, tuvimos una caída más importante que esta. Las bolsas son volátiles, lo asumimos. ¿Dan rentabilidad a largo plazo? Por supuesto, pero tienen momentos de estrés. Pero es que eso no ha sido lo que ha marcado esta vez. Lo que ha marcado es lo que ha pasado con la renta fija, con la otra fuente de financiación que tienen los proyectos. Porque los proyectos se financian con acciones o con bonos. Los bonos han tenido la mayor caída en valoración desde 1926. Y fíjense el tamaño de la línea roja, es muy diferente, o sea, de las otras caídas, mucho mayor que las otras caídas. Esta es la clave de este dolor de esta vez. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque pese a que la mayoría de la literatura y las películas y la percepción de la mayoría de las personas piensa que los mercados son eso de que nos hablan de las acciones, ¿no? Los mercados de renta variable, el mercado de bonos es mucho más grande que el de acciones. De hecho, tiene el doble de tamaño que el de acciones. Y el cliente medio, diversificado, tiene un porcentaje de su ahorro a largo plazo convertido en inversión superior en renta fija que en renta variable. Ahí hemos puesto el caso de nuestro cliente medio. 70% en renta fija, 30% en renta variable. Eso es nuestro cliente medio, que es el cliente medio europeo. De hecho, en España es un poquito más bajo en renta variable, nosotros estamos a nivel europeo. En Estados Unidos tienen más tendencia a la renta variable, pero todos los clientes tienen un peso importante en la renta fija. Y en base a eso, y esta circunstancia que es tan anómala y tan sorprendente, en parte, hemos tenido una destrucción de riqueza mayor que en la crisis de Lehman, que evidentemente tuvo mucho más trascendencia como visión personal de crisis. Yo lo pasé horrible en la gran crisis. Yo me acuerdo de Lehman. La bolsa cayó un 50%. Pero es que la renta fija subió. Dio rentabilidad positiva. Esta vez han caído las dos patas. Y la pata que tiene más peso ha caído más. La destrucción de riqueza para un cliente medio, en este caso el nuestro, en base a los índices, ha sido superior a la de Lehman. Ahí hemos hecho las multiplicaciones. 30% por 55 más 70 por 5 da un menos 13. En esta, 20%, que es una caída de bolsa, yo he visto muchas, o sea, en mis 30 años de profesión, he visto muchas caídas del 20%, por el 30 más 16 que ha caído la renta fija, por el 70, da un menos 17. Peor que la crisis de Lehman desde el punto de vista de valoración del patrimonio de una persona media diversificada en renta fija y renta variable, que es el común del cliente europeo. Esto es la clave de esta vez.
Nosotros hemos sufrido las carteras. Estos son nuestros 4 perfiles de carteras. Nuestro cliente medio está ahí entre la evolución y el rendimiento. Una caída aproximadamente del 10%. Alguno habrá visto, bueno, pues es algo mejor que ese 17% del cliente medio que te corresponde por índices. Sí, pero no nos consuela. Se podía haber hecho mejor. No va a ser la excusa de esta alocución. No, lo he hecho mejor que el mercado. Me da igual. Lo podíamos haber hecho mejor. Hemos sufrido por las 2 patas. Por la renta fija y por la renta variable. Lo dice el gráfico de la derecha. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiese sucedido lo que ha acelerado la inflación en el año 2022? Porque que los tipos se tenían que normalizar, lo sabía todo el mundo. De hecho, está en su nombre, ¿no? La normalización de los tipos, que vayan a normal. Lo normal es que los tipos sean positivos, que yo cuando pido un préstamo tengo que pagar un interés. Eso es lo normal para la economía. Y estábamos en un universo en el que los tipos estaban en cero, incluso en negativos. Medidas que se habían tomado para subsanar diferentes colapsos o diferentes problemas en la economía. Pero estaba abocado a terminar. De hecho, ya empezó a terminarse en el 2021. Lo que ha sido diferencial es que en el 2022 hemos visto ese proceso de manera acelerada. Pero ¿qué pasa cuando los tipos empiezan a asumir de manera pequeña? Lo que pasó en el 2021. ¿Qué te pasa con un bono a 10 años cuando el tipo de ese bono pasa del 0% al 0,5%? Sube un 0,5%, que es lo que subieron los tipos más o menos en el año 2021. Que tu bono a 10 años vale un 5% menos en ese momento. Pero pasa otra cosa peor. Y es que el cupón que empiezas a percibir por ese bono, a partir de entonces, que es el 0,5%, necesitas 9 años para recuperarte. No hay capacidad de recuperación. Por eso voy a intentar elaborar a partir de aquí, pues del dolor, lo que yo creo, y suena un poco como atrevido, pero yo soy un poco así, lo que creo que es una oportunidad. Porque lo que ha pasado este año, que es la línea verde, es que los tipos han subido más que casi nunca. Claudia decía que solo en 1980 había habido una subida tan rápida, tan potente. Nuestra tesis es que la mayoría de la subida está ya. Podemos discutir 0,5, pero a mí me parece que el 80-90% de la subida está ya en precio. No quiero decir que los bancos centrales no vayan a subir más los tipos, ¿eh? Luego elaboraré sobre eso, porque ahí también los medios tienden a no ayudarnos a ver la película de verdad. Pero que ya haya sido tan acelerada, ¿qué punto bueno tiene desde el punto de vista de gestión? Bueno, sinceramente a nosotros nos ha permitido gestionar bien esa parte. ¿Se podía haber hecho mejor? Sí. Y haremos el propósito de hacerlo mejor la siguiente vez. Pero ha habido 2 circunstancias de ventaja que tienen esa subida abrupta de los tipos de interés. Sobre todo cuando que algo de subida de tipos de interés ya lo veíamos. Lo primero, nuestro posicionamiento antes de la subida de tipos de interés era con muy poquita duración. Eso que antes ha mencionado Claudia. Teníamos poca sensibilidad o teníamos poca pérdida si subían los tipos. Teníamos duraciones alrededor de 2 años, que es muy cortito en el mundo de la gestión. Así que, y otra vez, no os consuelo ni me voy a excusar en esto, en las carteras con más posición de renta fija lo hemos hecho casi mejor que toda la competencia, porque hemos sufrido menos la caída de la valoración de la renta fija porque estábamos en una posición prudente de cara a una subida de tipos de interés que veíamos. Lo que no veíamos era esta velocidad. Lo reconozco. La segunda pata es cuando tienes ya la percepción de que la mayoría de la subida está en precio, tienes capacidad para reconstruir tu cartera. Y llevamos, desde después del verano, construyendo cartera. En octubre les dijimos que ya estábamos empezando a comprar renta fija, porque nos parecía que había precios que se podían comprar ya. Claudia ha hablado también. Ellos ven bien la renta fija, pero el corto plazo, le llama corto plazo, de 3 a 5 años. Nosotros estamos ahora en 3 años de duración. Si siguen subiendo los tipos, seguiremos comprando, porque tenemos margen. No vas a acertar con el mínimo. Hacemos compras escalonadas. Esto es una cartera de renta fija diversificada. Esto no es comprarme un bono y sentarme. Para hacer esa cartera, lo que llevamos desde octubre comprando cartera, hemos comprado más de 150 bonos de más de 100 emisores, de más de 50 países, en más de 5 divisas. Esto no es comprarse una letra y sentarse.
Aquí hay gestión de renta fija. La diversificación vale para todo. Es mucho más sexy la bolsa, pero la renta fija es muy importante, el 70% de importante. ¿Y qué hemos construido? Hemos construido carteras ahora que tienen rentabilidad a vencimiento en la parte de renta fija en el entorno del 4%. Y esto es una maravilla. Porque en los últimos años no había. Y tiene dos ventajas básicas. Una, que si hay subidas de los tipos más allá de lo que descuenta ahora mismo el mercado, tenemos capacidad de recuperación. Porque el BCE va a subir 0,50 en su próxima reunión. Yo me apostaría dinero a eso. Y luego va a subir 4 veces más 0,25. Los tipos del Banco Central están en el 3% y van a llegar al 4,5%, diría yo, que con mucha probabilidad. Cuando se reúna el BCE y suba 0,50, en los medios les dirán, el BCE ha subido tipos. Y parece que es una novedad. ¿Van a subir las hipotecas? No, vamos a ver. El Euribor ya está en el 4%. Ya lo recoge. El mercado anticipa. O sea, Piqueras no se entera, el de Telecinco, ¿no? Ni ninguno. No, ¡sorpresa! El Banco Central sube 0,50. No, va a subir 0,50 la siguiente vez. Y van a seguir subiendo los tipos. Eso ya está en el mercado. Por eso tenemos carteras con tires del 4%. Así que no se dejen engañar, por favor. Podemos equivocarnos, ¿eh? Pueden subir aún más que eso, o dejar de subir antes. Yo creo que el 80% de las subidas están en precio. Y ahora mismo esas incluyen que el BCE llegue a tipos hasta el 4,5. Eso es lo que dice el mercado. Pero ¿qué pasa cuando tienes ya carteras que tienen tires, que tienen rentabilidades a vencimiento de ese entorno del 4%? Pues si los tipos suben más de lo que esperamos, es decir, el BCE llega al 5,5, más allá de ese 4,5 que esperamos, vamos a sufrir momentáneamente. Pero tenemos ahora carteras con capacidad de recuperación. De hecho, se ven esos gráficos. No es lo mismo tener una cartera a TIR 0, sufrir la caída y necesitas 9 años, como hemos visto en el bono a 10 años, cuando en el 2021 subieron los tipos, que tener carteras que dan un cupón corrido del 4%, sufrir la caída, porque en el propio año, con el cupón corrido, tienes capacidad de recuperación. Y esto es muy importante para la gestión a largo plazo de una cartera diversificada. La segunda ventaja que tiene esta nueva situación, este cambio de paradigma, este nuevo entorno de tipos, es la volatilidad de la cartera. La volatilidad que tiene que ver mucho con la percepción del riesgo, porque las cosas muy volátiles nos dan miedo. La bolsa es muy volátil. El gráfico de columnas rojas es la historia de las carteras de gestión delegadas en Kutxabank desde el año 2006, 17 añazos de historia, y su volatilidad, la volatilidad de la bolsa. Años buenos, años malos. Trayectoria de largo plazo, años muy positivos. Pero con momentos de gran tensión. La bolsa es volátil. Por eso se dice que tiene más riesgo. La renta fija es menos volátil. También paga menos rentabilidad esperada. Pero estamos en un nuevo entorno. Y fíjense la diferencia. Fíjense lo que hemos vivido desde el año 2015. La parte de renta fija de las carteras tenía rentabilidad a vencimiento en el entorno del 0%. Lo que tenemos ahora se parece más a lo que históricamente hemos tenido, y esto tiene una ventaja clarísima, que es lo que pasó en Lehman, que la renta variable cae, pero tienes la descorrelación de la renta fija. Vamos a tener carteras menos volátiles porque tenemos la capacidad de generar rentabilidad por las dos patas. Esto empieza a constituir una oportunidad con una visión de largo plazo. Estamos demostrando capacidad de recuperación. Desde el mínimo de octubre, estos gráficos para cada uno de nuestros perfiles son los porcentajes de rentabilidad que hemos recuperado desde ese mínimo. ¿Cuánto de la caída habéis recuperado? Que es algo que obsesiona a los clientes. ¿Cuándo voy a recuperar? ¿Cuándo voy a recuperar? No lo sé. Estamos demostrando capacidad de recuperación. Nosotros somos la barra negra, que tenemos unos porcentajes de recuperación en dos perfiles, los mejores, y en otro el segundo y en otro los terceros. ¿Sois los mejores? No, somos de lo mejorcito. Competimos de maravilla. Hemos sido capaces de coger un porcentaje menor en el proceso de caída y empezamos a tener un porcentaje mayor de la subida. Joseba, no eres justo. Estos son 5 meses. A nosotros nos pides paciencia a largo plazo y estás sacando tu éxito de corto plazo. No. Voy a hablar de mi perspectiva de rentabilidad a largo plazo.
la que soy capaz de sostener en base a nuestra forma de analizar el mercado. En la parte de renta variable nosotros miramos los beneficios futuros de las empresas. ¿Qué capacidad tienen las empresas de generar beneficios sostenibles a futuro? Los ponemos en relación con el precio de las acciones a través de una cosa que se llama el PER de Shiller, que no mira el beneficio de este año, el PER de Shiller mira la capacidad de generar beneficios a largo plazo. Eso nos dice que ahora mismo las bolsas tienen capacidad de generar, de media, una rentabilidad en el entorno del 8% en los próximos 10 años. De media. Habrá 20, menos 5, la bolsa. Y en la renta fija, ya hemos hablado, estamos construyendo carteras con tires del 4%. Esto es lo que tenemos al alcance. Estamos un poco con la línea de Claudia y de BlackRock. Crédito bueno, algo de gobiernos, no mucho plazo. Ya iremos cogiendo más, tenemos todavía margen. Estamos en 3 años de duración nosotros ahora mismo. Hemos incrementado algo, pero todavía estamos en lo que BlackRock dice que es corto plazo. ¿Qué sale de ahí? Pues una situación de proyección a futuro mucho mejor que la que teníamos hace 2 años, cuando salíamos de la pandemia y parecía que todo eran buenas noticias porque empezaba a crecer el mundo otra vez. Entonces, teníamos el 70% de las carteras medias con una capacidad de generar rentabilidad 0 y las bolsas con capacidad de generar rentabilidad 10%, porque estaban en un momento de crecimiento alto y con bajos tipos de interés. Ahora tenemos el 70% con capacidad de generar un 4%, y el otro 30%, que es la renta variable, le hemos puesto una estimación de rentabilidad del 8%. De hecho, es por debajo de la media de la renta variable, porque pensamos que el momento, desde el punto de vista de la renta variable, con crecimientos algo menores y tipos de interés tan altos, va a estar más testada. Estos son expectativas de rentabilidad a largo plazo. ¿Qué sale de esa combinación? Sale una expectativa de rentabilidad media para los próximos 5 o 10 años del 5%. Mucho mejor que el 3% que teníamos hace 2 años. Eso lo publicamos hace 2 años en nuestras presentaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de la renta fija dándonos capacidad de generar cupón corrido de rentabilidad. Va, el 5 y el 3. ¿De qué me estás hablando, Joseba? Esto es miseria. Acumulen a 10 años. Un 5 a 10 años es un 63. Un 3 a 10 años es un 34. Ahí hay diferencia. Nosotros no vendemos pelotazos. Nosotros vendemos capacidad de generar rentabilidad por encima de la inflación. Y lo vamos a conseguir, porque el 5 es más que la inflación esperada a largo plazo para Europa, incluso para Estados Unidos. De ahí está la oportunidad. Hemos pasado de la amenaza de octubre, que todo se veía negro, a un momento en el que generar una capacidad de generar rentabilidad a largo plazo en un inversor diversificado, medio, hagan las multiplicaciones para su caso. No, yo tengo 60-40, hagan la multiplicación. Somos capaces de generar una inversión diversificada, flexible, nos adaptamos, con mucho control de riesgo. Somos capaces de buscar extra rentabilidad a través de la renta variable. Pero ahora le sumamos cupones atractivos por la parte de la renta fija y menos volatilidad en las carteras, porque la mezcla de los activos empieza a generar esa situación en la que cuando uno tiene un susto, el otro compensa en parte. No esperen milagros, esperen rentabilidad a largo plazo. Yo no he dicho que vamos a tener todos los años el 5%, he dicho que la rentabilidad media, la mejor expectativa seria en base a nuestra capacidad de análisis del mercado es que en los próximos 10 años, año a año, vamos a dar de media un 5%. Habrá menos 5, más 5, más 10, menos 2. Es el mercado. Y tenemos capacidad de superar la inflación. Porque la expectativa de la inflación a largo plazo, en Europa, en mercado, está diciendo que la inflación va a estar en el 2,5. Igual es el 3. Me da igual. Eso es lo táctico, eso es lo del año. Visión de largo plazo, cambio de paradigma. Tenemos una oportunidad mejor para la inversión a largo plazo que hace 2 años. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. El presidente nos ha dado 3 consejos buenísimos y yo voy a dar otros 3. El primero, la verdad es que le voy a copiar mucha parte. Lo siento. Los otros 2, bueno, me voy a lanzar. ¿Por qué va a ser difícil? Porque somos humanos. Y tenemos un cerebro complejo. Ante las situaciones de miedo o avaricia, reacciona mal. Cuando yo estudié la carrera, toda la teoría económica, a mí me apasiona la teoría económica, me apasiona la macroeconomía, se basaba
en que los actores en el mercado, los individuos que compran, que venden, que tal, son todos racionales y que optimizan sus decisiones. Y a partir de ahí se elaboraba toda la teoría económica, cómo iban a relacionar los parámetros macroeconómicos y microeconómicos. En los últimos años ha habido hasta un premio Nobel psicólogo de economía, un premio Nobel de economía psicólogo, Daniel Kahneman. Hemos tenido otro premio Nobel que es economista, pero que toda su teoría tiene que ver con la psicología, la teoría del empujón, que suena un poco mal en castellano, pero es así. Con eso ha ganado un Nobel. Y es cómo se comporta el ser humano realmente en la economía y cómo no somos tan racionales. Recientemente leí el artículo de una persona que para mí me parece, es joven todavía, pero me parece que puede ser premio Nobel en algún momento, que decía que el cerebro tiende a funcionar mal cuando recibe instrucciones en negativo. Lo de no hagas eso. Yo, usted me parece raro. Y ponía un ejemplo para entender por qué el cerebro funciona mal cuando le damos instrucciones en negativo. Y les decía, no penséis en un elefante. Yo cuando me dijo eso, estaba viendo el vídeo, dije, yo pensé en un elefante además de colorines, pero eso es una cosa mía ya. Pero ustedes han visto un elefante en su imaginación. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto se ha aplicado, por ejemplo, en el mundo de los rallies de coches. Estudiaron esta tendencia que tiene el cerebro y cambiaron la forma en la que los copilotos, ¿se acuerdan de Carlos Sainz? Tenía un tío que se llamaba Moya, yo soy ya mayorcito, y que le iba dando las instrucciones. Pues la probabilidad de chocarse con los obstáculos, si les daban las instrucciones en formato no vayas a la izquierda que tienes un barranco, era mucho más elevada que si les decían gira a la derecha, no les hablaban del obstáculo. Porque el cerebro, cuando te dice que no hay obstáculo, tiende a ir al obstáculo. Y esto nos pasa en el mundo de las inversiones. Vemos los obstáculos, nos dicen que no vayamos al obstáculo y nuestro cerebro es así. Así que mi primer consejo va a ser construirnos un camino al que agarrarnos cuando surjan obstáculos. A eso se le llama planificación financiera y tiene mucho de los consejos que ha dado el presidente. Tenemos que decidir qué parte de nuestro dinero, de nuestro ahorro, es para el corto plazo, para tener en la cuenta, para los imprevistos de un año. Y tenemos que decidir una cosa más importante. ¿Cuánto vamos a dedicar a generar riqueza para el futuro, porque lo vamos a necesitar, a dar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, inversión a largo plazo o proyectos de largo plazo que tendremos, nuestra jubilación? Porque esa parte es de la que yo les voy a hablar, de la que yo les hablo. Lo otro no es mi negociado. Yo les hablo de la inversión a largo plazo. Porque esa inversión, ese ahorro a largo plazo, hay que invertirlo. Porque si no lo inviertes, no vas a conseguir superar la inflación por definición. Los productos de ahorro a corto plazo no consiguen batir la inflación de manera consistente. Esto es así porque tiene que ser así. Porque no puede ser de otra manera. Así que esta decisión es la más importante que van a tener que tomar para tener éxito en sus objetivos de largo plazo. Busquen la ayuda de sus gestores. Son expertos en planificación financiera. Yo le he llamado camino, pero es planificación financiera. Y para que se acuerden, voy a jugar con esas dos letras, la S y la P. Son dos letras que para los que estamos en los mercados, en el mundo financiero, tienen importancia. A ver si nos ayuda a recordar. El S&P, el S&P 500, es el mayor índice de bolsa americano. SP también son las iniciales de Standard & Poor's, que es pues, una de las grandes casas de análisis de crédito, ¿no? Que analiza los bonos de las empresas y dice si van a pagar o no. Vamos a jugar con estas dos letras y les voy a dar dos consejos. Iba a decir humildes, pero no, son míos. Uno, SP, sin pensar, se ha vuelto loco, sin pensar que van a acertar cuál es el momento óptimo para invertir. No van a acertar. Yo llevo 30 años y no he acertado nunca con el momento óptimo, de casualidad un par de veces. No se acierta, es imposible, lo hemos visto en octubre. Todo parece que se va al garete, y es casi el mejor momento de invertir. Y esto ha pasado siempre. Pero tenemos el cerebro enseñándonos el obstáculo.
y nos pegamos con él. Tengan un camino y actúen sin pensar que van a acertar con el momento óptimo. Pero tengo miedo de que yo entre y venga un mercado bajista, que caiga, pues hágalo de manera escalonada, con reglas consistentes. Hágalo en 12 meses. ¿Por qué en 12 meses? Bueno, pues porque los mercados bajistas de media, si viene uno, si tengo mala suerte, duran 12 meses. Y si lo hago en 12 meses, habré cogido diferentes puntos de entrada. Igual sigue subiendo. He entrado tarde, siga entrando. En 12 meses, o en 4 trimestres, o en 2 semestres. Nosotros les vamos a esperar. No pasa nada. Nosotros no somos una entidad de, mete todo aquí, que yo... No. No es nuestro estilo. Nosotros estamos aquí desde hace mucho tiempo y para mucho tiempo. Así que les vamos a esperar. No pasa nada. Pero tengan un plan al que agarrarse cuando vean los obstáculos. Segundo, SP, sin parar. Esto no es una decisión de un día, es una decisión en el tiempo. Me voy a apalancar en un estudio de BBVA Pensiones, he cogido información de la competencia, que analiza a los baby boomers. Creo que soy un baby boomer yo. No sé desde qué edad es, pero sé que yo soy baby boomer. Y dice que de media, en España, un baby boomer tiene ingresos de 2.209 euros al mes y que tiene una capacidad de ahorro mensual de 359. Les voy a explicar qué pasa con una persona baby boomer que tiene 60.000 euros ahora y confía en Joseba y se compra una cartera diversificada porque tiene esos 60.000 son para el largo plazo, pero no hace nada más. Ese ahorro de 359 no lo dedica a la inversión, lo dedica a otras cosas. En 15 años tendrá solo la mitad de su ahorro disponible para la inversión invertido realmente. ¿Y saben lo que le pasará a esa mitad? Que en 15 años perderá el 23%, me lo han puesto difícil, de su valor. Porque hay una cosa que se llama inflación. Y para conseguir una rentabilidad por encima de la inflación, solo existe una cosa que se llama inversión. No lo estoy diciendo con nosotros, o sea, invertir. Nosotros lo hacemos bien. Si ustedes siguen este plan, este camino, y lo hacen sin pensar que van a ser más listos que el mercado, siempre se pierde ahí, lo hago de manera escalonada, y lo hago sin parar. Cada mes mi ahorro lo dedico a invertirlo en la parte que pueda, para no perder capacidad de generar proyectos a largo plazo. Nosotros nos ocuparemos de adaptarnos a los cambios de paradigma. Lo hemos hecho. Lo hicimos en el 2008. Ya había carteras en el 2008. Hubo un cambio de paradigma. Lo hicimos en el 2011. Crisis del euro. Hubo un cambio de paradigma y lo hicimos. ¿Costó adaptarse? Sí. Pero salimos triunfadores. Yo estaba allí. Sé lo que costó. En aquel momento la deuda española pagaba el 6, el 7, el 8. Parecía que no tenía parón. Nosotros comprábamos. Poco a poco. ¿Sufrimos? A largo plazo nos pagó. Ha habido un cambio de paradigma. Los tipos cero han sido un cambio de paradigma. Hubo que apalancarse más en la rentabilidad de la renta variable, lo hicimos. Ahora hay otro cambio de paradigma y estamos en periodo de adaptación. Pero tenemos una situación de oportunidad con visión de largo plazo. Somos buenos. Yo no soy modesto, pero es que somos buenos con los datos. Esto es el gráfico de la rentabilidad por euro medio que gestionamos, es decir, la media de nuestros clientes, en los últimos 6 años. ¿Y por qué los últimos 6 años? Porque no tenemos datos para más años. Porque están comparados con lo que hace toda la competencia, las 10 mayores entidades en España. Y estamos en la parte de arriba. Solo hay uno que nos está peleando, y no les voy a decir el nombre. Estas son las rentabilidades de las carteras desde el año 2006. Hemos conseguido rentabilidad a largo plazo y lo seguiremos consiguiendo. Y si ustedes tienen un plan y siguen de manera consistente ese plan, somos capaces de generar rentabilidad a largo plazo. Yo estoy segurísimo. Es que ricasco, muchas gracias.